Bueno, esta es un poco la historia de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y de los otros organismos. Se incorporó como organismo, digamos, viniendo de Buenos Aires, pero con base local muy importante, el CEPROT, que es el organismo que nuclea a los profesionales de derechos humanos y tuvo una actuación, la tiene todavía importante en los juicios de lesa humanidad, es querellante junto con la PDH y ha trabajado mucho y muy bien en ese campo, y se creó también, hará 25, 30 años quizás, un organismo que se llama SAINUCO, que se dedica específicamente de alguna manera a luchar por mejores condiciones y por el respeto de los derechos de las personas en situación de detención. La persona que lo fundó fue, digamos, casi inmediatamente antes, presidente de la Asamblea por los Derechos Humanos, había militado muchos años con nosotros, y nosotros en ese momento y también ahora intervenimos cuando nos enteramos que en una comisaría hay golpes o torturas, o bueno, digamos, todo lo que tiene que ver con la violencia policial. Pero no tenemos, digamos, una estructura que nos permita luchar efectivamente contra eso, que eso se tiene cuando uno tiene abogados, un equipo suficiente para seguir esas causas por violencia policial día a día y conseguir sentencias, porque lo único que los escarmienta a los policías es una sentencia. Lo demás, para ellos es papel picado, y bueno, lo hacemos tanto como para que se visibilice, pero no tenemos una acción positiva. Y en ese momento estaba muy brava, bueno, en ese momento, antes y después también, la situación de las cárceles en Neuquén. Esta compañera, que se llamaba Gladys Rodríguez porque murió, tenía esa idea que había que ir a las cárceles, digamos, a tratar de conseguir que eso cambie, y bueno, fundó este movimiento. Ella ya no era, en ese momento no era presidente de la PDH, y es una acción durísima. Nosotros no lo pusimos, digamos, eso de estar en las cárceles, no lo pusimos en la agenda así permanente, porque es muy bravo y no nos dan las fuerzas. A partir de que empezamos con el tema de los juicios, nos queda poco, digamos, poco aliento para hacer otras cosas. Somos muchos, pero no lo suficientes, y había que tenemos un equipo de abogados que está trabajando en las causas de lesa humanidad, y había que tener un equipo específico para este trabajo en contra de la violencia en las cárceles y en las comisarías. Es un organismo muy importante y que también merecería y necesita el apoyo de la comunidad, tal como nosotros tenemos de alguna manera apoyo. Nosotros, digamos, el equipo de abogados y las tareas de difusión las financiamos con el aporte de la militancia. Lo que ocurre es que a partir del menemismo, y seguramente un poco antes también, la sociedad empezó, digamos, a ser solidario y estaba muy de acuerdo que los militares hicieron atrocidades y qué sé yo, pero al ladrón, así que le hubiera robado nada más un celular, palos, ¿no? Al ladrón palos, y por las dudas si tiene pinta ladrón palos. Y hay hasta una diputada de acá de Neuquén que dijo, pedía pena de muerte para los delitos más graves con tortura previa. Bueno, todo eso, digamos, hace que es tanto más necesaria un trabajo en las cárceles, y tanto más difícil, porque no hay apoyo de la comunidad. Ya se corrió la voz que los derechos humanos apoyan a los delincuentes. Pero bueno, ese organismo funciona pese a las dificultades, hace lo que puede y es muy importante lo que hace. Eso sería, así que acá tenemos las madres, no hay abuelas, tenemos la corriente de derechos humanos, que es la transformación de ese organismo
que era de los familiares de las víctimas, bueno, la PDH, y SAINUCO, que es este organismo que se ocupa, y por supuesto hijos. Lo que pasa que hijos y madres depende de cuántos hijos realmente hay acá y cuántas madres. Bueno, madres hay 2, que las queremos muchísimo, y hijos tampoco hay muchos hijos si bien hubo muchos desaparecidos, acá no han quedado los hijos. Así que es un organismo más bien pequeño que está en relación con uno de los 2 hijos que funcionan a nivel nacional. No me pregunten cuál, pero bueno, sí está. Y esos son los organismos ahora que funcionan. Ahora, cuando yo hice este análisis sobre las dificultades de SAINUCO, quiero señalar que SAINUCO también, pero la Asamblea desde su formación y sigue, digamos, aferrada a ese principio, no recibe ningún tipo de subsidio oficial, no tiene ningún tipo de relación con ningún gobierno, no ha manifestado nunca que el gobierno, digamos, representa los anhelos del organismo, el ideario de los derechos humanos. Sí, cuando ha habido, digamos, decisiones de gobierno que favorecían a los derechos humanos, verbigracia, todo lo que se hizo para romper el periodo de impunidad, lo hemos señalado como un gran logro, como una gran medida de gobierno. Nunca hemos negado que se llegó, digamos, a los juicios, y acá hemos tenido, ya casi estamos terminando con todo el universo de víctimas que habían denunciado. Sí, siempre hemos dicho, tampoco, digamos, aceptamos, porque históricamente no es así, que la lucha esa se ganó en las calles, no se ganó solo en las calles. Si no hubiera habido lucha de 30 años en las cárceles, no habría juicios. Pero también cuando ese anhelo se encarnó, yo diría, en los 3 poderes del Estado, y vinieron esas medidas del Ejecutivo, del Legislativo y de la Corte Suprema, es que pudo haber juicios, y lo hemos señalado, eso fue un logro del kirchnerismo. Lo que también señalamos cada vez que ocurre es cuando hay una medida que directamente vulnera los derechos humanos. Bueno, por supuesto, durante el último gobierno anterior a Cambiemos, hubo muchas medidas que fueron una promoción directa, tanto en el plano cultural como en la forma de incluir a toda la población en las escuelas, la asignación universal. Pero cada vez que hubo una medida que vulneraba directamente los derechos humanos, lo hemos señalado. Y digamos, la más grave, la más llena de consecuencias, la más notoria, como la ley antiterrorista, ¿no es cierto? Nosotros señalamos que ha sido algo que nos deja perplejos, porque la filosofía de los derechos humanos es una filosofía de la totalidad, es una mirada total, así como creo que en derecho se dice que son progresivos, que no puede, digamos, retrotraerse algo que se concedió y todo lo demás, y que son una totalidad, ¿no? Un conjunto que no puede decir este derecho sí, pero el otro no. Bueno, cada una de las medidas de cualquier gobierno que haya sido, que vulnera esa filosofía, esa necesidad de no contradicción, nosotros hemos señalado justamente que esa contradicción ponía en duda la real voluntad del gobierno, que en ese momento la dictaba, de respetar los derechos humanos, o si simplemente, digamos, era una cuestión de conveniencia, porque los derechos humanos traen votos, por suerte, ¿no? Por suerte hay mucha gente que está de acuerdo en que haya organismos que trabajen para que realmente se respete ese principio de que todos los hombres nacen iguales en derechos y en dignidad. Y bueno, menos mal que hay mucha gente que está de acuerdo y vota, por alguna razón, vota también por ese gobierno que supone que los va a respetar. Así que también hay gobiernos que lo respetan en algunas cosas y en otras no, y hay que señalar eso, que deja la gran duda
donde está, digamos, la profundidad del compromiso. Desde el punto de vista de la estrategia, ¿no es cierto?, de crecimiento de los organismos, no nos ha ido tan mal con esta, digamos, forma estricta de considerar que la militancia es la que debe sostener los organismos, que ningún organismo puede adscribirse a ningún partido, por progresista que sea o que parezca el partido, porque tiene su propia filosofía. Y bueno, y eso que ha parecido a algunos organismos durante la década pasada, una gran ventaja, ¿no es cierto?, contar con un presidente, con una presidenta que están de acuerdo con el ideario, pero esa actitud de adscribirles, ¿no es cierto?, exactamente el ideario, de manifestarse representantes de los desaparecidos que seguramente hubieran pensado esto, y bueno, y hacerse en cierta manera incondicional, no favorece un desarrollo sólido, profundo y sobre todo, digamos, leal a los principios de los organismos de derechos humanos. Hasta ahora hemos podido, digamos, no sucumbir a la tentación. Es una tentación porque, digamos, el trabajo de los organismos es un trabajo que requiere de recursos, y a veces uno no los tiene y puede tener menos resultados, pero realmente tiene que haber una independencia absoluta entre los organismos y cualquiera que sea el gobierno, lo que no le impide a cada uno de los miembros de esos organismos militar en el partido que elige. Es diferente a adscribir el organismo a algún partido en particular. Bueno, esto es un poco la filosofía de los derechos humanos, y quiero decir que, digamos, la forma de trabajar de la Asamblea por los Derechos Humanos con la Universidad Nacional del Comahue, que es una universidad pública, no significa, creemos nosotros, una contradicción a lo que acabo de decir en cuanto a esa independencia, porque la universidad es autónoma. La universidad no depende de un poder ejecutivo, ni de los votos de nadie, ni de un poder legislativo. Uno no está, digamos, haciendo un pacto indebido con cualquier poder del Estado cuando trabaja, cuando tiene un convenio, como el caso nuestro, con una universidad pública. Y bueno, en el caso de la Universidad del Comahue no percibimos, ¿no es cierto?, que haya, digamos, entregado o rescindido su autonomía. Y allí tenemos varios convenios de trabajo que hemos ido cumpliendo y un proyecto bastante ambicioso e importante, que es construir junto con la universidad, o sea, APDH UNCO, APDH Universidad Nacional del Comahue, una forma de, digamos, de experiencia sobre los derechos humanos, yo no diría educación en los derechos humanos, sino una formación de profesionales universitarios que han tenido la oportunidad de hacer experiencias concretas y genuinas sobre la defensa de los derechos humanos para que sea realmente, digamos, vigente para todos y todas. Y bueno, esa experiencia, suponemos nosotros, digamos, vivida en la universidad junto con sus profesores, tiene que llegar a conseguir profesionales que sean más preocupados por esta necesidad de extender la vigencia de los derechos humanos, que se declaran en el nivel internacional y también nacional y en nuestra Constitución, pero que no son vigentes, que no se aplican, porque históricamente este país, como la mayoría, han sido regidos por diputados, por senadores, por presidentes, por funcionarios, todos ellos con un título universitario. Y sin embargo, ninguno
no hubo un periodo homogéneo en que realmente se notara, ¿no es cierto?, que la universidad pública en aquel tiempo, digamos, las universidades privadas son más bien jóvenes, ¿no? Pero a lo largo de nuestra historia institucional, los funcionarios públicos formados en la universidad pública le han dado la espalda a la necesidad imperiosa, a la obligación del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, la PDH tiene la pretensión de organizar actividades con la universidad que permitan el egreso o al egresar la existencia de un número mayor, de una densidad de profesionales, cualquiera sea la carrera elegida, que se ocupen de hacer de los derechos humanos una realidad y no una simple declaración, que es un poquito lo que estamos viendo. En todo caso, no los vemos protagonizar las grandes luchas que de alguna manera lo acabamos de ver en la lucha de las mujeres. No fue una lucha liderada por universitarias, fue una lucha liderada por mujeres del pueblo, y bueno, y en las luchas que realmente han traído, digamos, un cambio en los derechos sindicales, culturales, de las grandes clases populares, tampoco han sido liderados por universitarios. Queremos que esta situación cambie, no para que lideren, sino para que participen, y sobre todo para que cuando el sistema les permite pertenecer a la clase gobernante, y es el sistema que permite, porque hasta ahora el sistema también les prohíbe a los otros que no tienen diploma al llegar a esas alturas. Bueno, cuando estén en cualquier puesto dirigente institucional, bueno, realmente tengan como objetivo la aplicación de la filosofía y la práctica de los derechos humanos.